En cierta ocasión, dijo Jesús: yo soy el buen pastor, y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir el lobo, huye, abandonando las ovejas. Llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Evangelio según San Juan capítulo 10, versos 11 al 18. El buen pastor no abandona la cruz de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 25 de abril, año 2021. El buen pastor. Hoy, en este domingo, dar gracias a Dios por el buen pastor, por la figura del buen pastor, por la idea genialísima del buen pastor, por los miles de pastores en el planeta que siguen al maestro y lo saben hacer muy bien, porque están en comunión con su maestro y aplican muy bien eso de ser un buen pastor. Dale gracias a Dios por esa idea tan importante de darle la gracia, de concederle el poder a los hombres que lo representan a Él en la tierra, que lo anuncian, que enseñan su palabra, que predican su evangelio, que le dan ejemplo a una sociedad. Estos hombres que se llaman pastores, que se llaman sacerdotes, que se llaman ministros, que se llaman presbíteros, que se llaman hombres de Dios. La Sagrada Biblia les indica a todos ellos cuál es su misión. Dicen, ellos son el buen pastor. Basta leer el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, y en ese capítulo 10 darse cuenta quién es el buen pastor. Y Jesús de Nazaret se coloca él mismo como ejemplo. Yo soy el buen pastor. ¿Y cómo logrará un sacerdote saber si es un buen pastor? Entonces el Hijo de Dios le va a contestar que él conoce las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Y también le va a decir que él no trabaja por una paga, porque él es un pastor y está para cuidar las ovejas, para guiar a las personas, a las familias, a los niños, a las niñas, a los profesionales, a los militares, para guiar a los jóvenes, para acompañar a las personas de la tercera edad, para estar en comunión con los enfermitos. Eso se llama un buen pastor. El Papa Francisco, genial como de costumbre, en su manera de hablar y la visión que tiene el Papa de la Iglesia basado en la misma palabra de Dios, el Papa Francisco define y recomienda a quienes somos sacerdotes, pastores, dos virtudes dinámicas y concretas. De muchas virtudes que se le pueden decir a un sacerdote que debería practicar, o al menos pedirle a Dios la gracia de esa virtud para cada día ser mejor sacerdote. El Papa Francisco habla de dos virtudes por lo menos hoy. Habla de la cercanía y de la ternura del pastor con las ovejas. Un pastor que esté muy cerca de la gente.
La palabra cercanía significa que no sea orgulloso, que no se sienta por encima de su comunidad, que no mantenga alejado de la comunidad, que no coloque barreras cuando van a hablar con él, sino que es cercanía, es lo que dice el Papa Francisco. Y la segunda virtud, el Papa habla de la ternura, de un pastor amable, cariñoso, tierno, condescendiente, que comparte el dolor, los sentimientos de su gente, de sus ovejas. El Papa quiere para la Iglesia Católica sacerdotes que sean muy cercanos, que visiten la periferia de la Iglesia. La periferia son todas esas personitas que están un poquito lejos del templo, de la parroquia, del círculo de las personas, son las personas abandonaditas, las personas pobres, las personas que la sociedad no las nombra. Allá tiene que llegar el pastor y de personas tiernas en el trato con los fieles. Tienen que ser personas tiernas. Utilizo una palabra que parece que da sonrisa. A mí me dio sonrisa por lo menos que el Papa advierte. Un pastor al que le falta la ternura es un pastor rígido que bastonea, ahí está la palabra, que bastonea a sus ovejas. Es decir, no es un pastor de esos de la antigua, de la vieja guardia, que bastonea, que tiene como un palo en la mano para reprender, bastonear, pegar, regañar, gritar, excluir, colocar como una barrera con la gente. Eso significa bastonear a los demás, sino que tenga cercanía y que tenga ternura, dice el Papa, y así era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, de tantas virtudes y cualidades que se pueden hablar de Jesús, por lo menos hablaríamos de hoy dos en Jesús de Nazaret, un excelente pastor porque estaba muy cerca, pegadito de la gente, estaba en los pueblos, en las comunidades, se hizo presente en las sinagogas, estuvo en el río, estuvo en el mar, estuvo en el lago. Se subió a una barca, se entró a una casa, está en comunión con la gente, se acercó a alguien que llevaban para el cementerio y dijo, yo también voy por aquí como en el grupito. Ese es un pastor cercano. Un pastor que tiene que ser, como dice el Papa Francisco, el pastor que sigue a Jesús, el pastor que está en comunión con su maestro y que termina todo el día de labor pastoral haciendo siempre el bien. Ahí llega el Papa Francisco a una síntesis bien inteligente, un buen sacerdote, un buen ministro de Dios, un excelente pastor, termina el día de labores haciendo el bien. Yo diría y le agregaría y me atrevería a agregarle a la frasecita del Papa, un pastor que todos los días siempre hace sus cosas y las hace muy bien, es cumplidor de su deber. De esa manera, entonces, dice el Papa, el pueblo siente la presencia de Dios. Es un pastor con olor a oveja y con una sonrisa de papá que contempla a los demás, dice el Papa Francisco. Muy elocuentemente, el Papa emérito Benedicto XVI, en una homilía un 7 de mayo del año 2006, presenta al buen pastor. Y el Papa comienza hablando del buen pastor desde la antigua alianza, como recordando esos grandes señores que eran los pastores que guiaban a las ovejas, a los animales, el buen pastor en la antigua alianza. Y de pronto el Papa Benedicto centró la atención en dos grandes pastores que llegaron a ser excelentes jefes y pastores del pueblo de Dios. ¿Y cómo lograron ser excelentes pastores? Por un detalle, siguiendo las directrices de Dios, hacían la voluntad de Dios. Un buen pastor hace la voluntad de Dios. Un buen pastor no es una persona caprichosa, ni que cree que tiene noticias mejores que la misma Biblia, ni que está por encima de la Biblia, o yo sé mejores cosas que usted. Está totalmente equivocado. Un buen pastor sigue las directrices de su Creador, de Dios. Y por eso se distinguieron esos dos que cita el Papa Benedicto, se llaman Moisés y se llama David.
Ambos, dice el Papa, son muy talentosos, inteligentes, a pesar de Moisés tener esa limitación. Dios les dice, haga su voluntad. Moisés les dice, pero es que yo soy gago, es que yo soy limitadito. Yo no le pregunté si usted era gago, yo le dije que vaya adelante. Un buen pastor hace la voluntad de Dios. Ambos con experiencia de pastor de rebaños. Ambos, Moisés y David, son enviados a conducir el pueblo de Dios. Y lo lograron porque fueron fieles al llamado de su Señor. Ahí aparece la segunda cualidad bíblica de un buen pastor. La primera, hace la voluntad de Dios. La segunda, es una persona muy fiel al llamado de Dios porque lo llamó a ser un pastor. San Pedro da una excelente recomendación para ser un buen pastor. San Pedro le tocó unos buenos bastonazos de su maestro Jesús porque San Pedro se las quería dar de inteligente y Jesús como que lo puso en el lugar del pastor. No, usted no está por encima de sus compañeros que se llaman apóstoles. Usted tiene que estar al final de la cola, ser el último, el servidor de todos. Y usted parece que no quiere entender. Jesús lo educó, lo formó y le indicó el camino correcto a ese buen pastor que se llama San Pedro. Y San Pedro también dejó su frasecita también y está en la Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 3. Dice San Pedro: no actúen como si pudieran disponer de lo que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para las demás personas. Así cuando aparezca el jefe de los pastores, que se llama Jesucristo, entonces recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Primera carta de Pedro, capítulo 5. El buen pastor, según San Pedro, no está por encima. El buen pastor no le gusta esa frase colombiana tan maluca, usted sabe quién soy yo. Ese no es un buen pastor según San Pedro, sino que no está por encima de los demás, sino que es modelo y le da ejemplo a los demás. La Biblia nos enseña que un verdadero pastor da la vida por las ovejas, las conoce, ellas lo conocen y están al servicio de ellas. Evangelio de Juan, capítulo 10. Así pues que el camino seguro para ser un buen pastor es saber llevar el madero mismo de la cruz. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.